invito a que abran su Biblia en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 1, y vamos al primer capítulo. Le voy a dar lectura del versículo 5 al versículo 11. Si ustedes ven, ahí en la pantalla está, se le llama un bosquejo de lo que de algunas cosas, puntos que hemos visto y de otras cosas que todavía no hemos visto, pero que vamos a ver. Y Hechos capítulo 1, el bosquejo indica del capítulo 1, el versículo 1 hasta el capítulo 8, el versículo 3, habla de cómo fue el cristianismo en Jerusalén. Y del capítulo 1, versículo 1 al versículo 26, habla, y vamos a ver, de Jesucristo resucitado, del Cristo que resucitó y las cosas que les encomendó a sus seguidores. Entonces, ya hemos visto Hechos 1 del 1 al 5, el mes pasado, vimos la promesa del Espíritu Santo, como Dios les dijo a sus discípulos, a sus seguidores, que no se fueran inmediatamente, sino que fueran a Jerusalén, porque iban a recibir la promesa del Espíritu Santo. Lo que confiamos en ver el día de hoy, del versículo 6 al versículo 8, el propósito de la promesa. Vamos a ver por qué le prometió Dios y por qué le prometió Dios eso. Voy a leer del versículo 1 al versículo 11 de una vez, hermano, para ver el contexto de lo que está sucediendo. El versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y miren la respuesta del Señor. Les dijo Cristo: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, a Jesucristo, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Obviamente estos son ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto es tremendo, hermanos, la palabra de nuestro Señor. Entonces vean, el versículo 5 habla de ser bautizado. Ser bautizado, literalmente ser bautizado significa ser sumergido, metido al agua, un líquido sumergido, y lo usaban para teñir telas. Y como lo hemos visto, los que han tenido la clase de bautismo, una palabra clave en el asunto del bautismo es identidad, nueva identidad. Agarraban una tela blanca, la bautizaban en el tinte color púrpura y salía ahora una tela de color púrpura, decían una tela púrpura. Nadie decía una tela que era blanca pero que ahora es púrpura, ¿no? Era blanca, ya no lo es más, ahora es una tela púrpura. Y eso es exactamente lo que apunta el bautismo a todo ser humano que se arrepiente y que pone su confianza en Jesucristo. El bautismo en agua es muy diferente al bautismo con el Espíritu Santo, obviamente, porque el bautismo en agua es agua. El agua nunca cambia. Se le llame agua bendita o agua maldita, no hace nada. El agua es agua, ¿cierto? No cambia nada. Y el agua es símbolo. Pero cuando el ser humano es bautizado con el Espíritu Santo del Dios vivo y verdadero, eso es otro asunto.
Eso regenera, el Espíritu Santo de Dios regenera el corazón, transforma. Es la dinamita de Dios que está en el Evangelio, el poder, la energía de Dios que cambia a los seres humanos. Y por eso vemos personas que tenían un pasado, una vida horrible de maldad, de pecado, de miseria. Y cuando el Espíritu Santo de Dios viene a ese ser humano empieza a mostrar la nueva vida que Cristo le da por medio del Espíritu Santo. Pero entonces vean, eso no sucede cuando a la persona se le bautiza con agua. Si tiene mugre, nada más le remueve la mugre a la persona, ¿cierto? No hace nada, el agua es agua. Tal vez la buena intención de la gente es que trata de portarse bien, ahora porque ya me bauticé. Ahora, como ya soy bautizado, ahora me tengo que portar bien. Eso no es cristianismo. Y es fracaso total, porque el ser humano en su propia fuerza sí tiene buena intención, pero las intenciones no son suficientes. Y eso está comprobado por todos nosotros que tenemos la lucha del pecado y los deseos de la carne. Entonces no hay cambio. Y temporalmente sí, en el poder de la carne trata de portarse bien y puede ser que algunas cositas sí las logra. Pero no, cuando el ser humano es bautizado por el poder del Espíritu Santo de Dios, se produce una regeneración. El Espíritu Santo implanta nueva vida en tu espíritu humano. Y por eso es imposible no cambiar. Es imposible no cambiar cuando el Espíritu Santo del Dios vivo y verdadero, el creador de los cielos, del universo, viene a morar en el corazón de un ser humano. Y por eso vemos cambio en nuestras vidas. Las cosas que antes nos apasionaba y dábamos nuestra vida y nuestro tiempo y todo, empiezan a perder ese valor. Dicen, no, eso no. Y las cosas que antes tal vez nos aburrían, como ir a la iglesia, leer la Biblia, o como que odiaba a la gente, empieza uno a amarlo y a dar su vida por la causa de Cristo Jesús. El bautismo en agua entonces es diferente. Y aquí Cristo en el versículo 5 le está diciendo, porque Juan nos bautizó en agua. Juan el Bautista bautizó, acuérdense, para el perdón de los pecados, bautismo de arrepentimiento. Arrepiéntense, confiesen sus pecados y ahora hagan frutos dignos de arrepentimiento. Si realmente se arrepintieron, pórtense bien. Pero Cristo está hablando aquí de un nuevo bautismo. Dice, el apóstol, dice, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo de Dios dentro de no muchos días. ¿Cuál es el propósito de ser bautizados? O sea, Dios dice, está hablando aquí de los primeros discípulos. Juan los bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados no con agua, sino con el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que Dios busca o espera o busca de todos aquellos seres humanos que son bautizados por el Espíritu Santo? A través de la Biblia, especialmente la doctrina del Nuevo Pacto, se encuentran razones por la cual Dios regenera a seres humanos por medio del Espíritu Santo. Pero en los siguientes versículos, si tienen su Biblia abierta, vean del versículo 6 al versículo 11 que acabo de leer. El versículo 6 habla de la promesa, ¿vean? Entonces le preguntaron, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿estás restaurando el reino a Israel ya en estos momentos, en estos días? Entonces, vean, Señor, es en este tiempo que restauras el reino de Israel. Ellos deseaban saber el cuándo de la promesa. Ellos sabían que el reino a Israel, al pueblo de Israel, recuerdan la promesa desde Abraham al rey David, que era el siervo del Señor, y iba a haber un descendiente del rey David que iba a ser el que iba a apacentar a su pueblo. Iba a venir la restauración del reino de Dios, hermanos, a los judíos, porque les había sido quitado. Ellos no dudaban de la realidad del cumplimiento, pero querían saber cuándo iban a suceder esas cosas.
Entonces ellos, siendo judíos, los discípulos sabían muy bien acerca del reino de Dios. Eso que les había prometido, el reino, van a ser liberados, ya no más van a ser esclavizados. ¿Recuerdan años atrás a quién esclavizó al pueblo de Dios? Años atrás, con Moisés. Los egipcios. Sí, cierto, los subyugaron, los controlaron, esclavizaron, los hacían sufrieron mucho. Dios en su gracia los liberó por medio de un líder que es Moisés. Pero cuando Cristo vino, el pueblo de Israel, de los judíos, una vez más estaba esclavizado. Pero ahora por el imperio romano, los romanos los subyugaron. Y ellos lo estaban clamando al Señor, estaban esperando al libertador, al Mesías, al Cristo, al ungido que iba a venir, que los iba a liberar, e iba a restaurar el reino. Es decir, una vez más los judíos iban a controlar o a reinar. El Señor Dios tiene un plan específico para la nación de Israel. Y los discípulos, siendo judíos, lo sabían. Cuando Cristo se proclamó aquí en la tierra el rey de los judíos, estando ellos subyugados entonces al imperio romano y siendo oprimidos en gran manera, deseaban que Dios ya una vez más estableciera el reino davídico. Deseaban ser libres de todo poder del enemigo. Y qué interesante, porque el día de hoy nosotros también desearíamos saber el cuándo viene Cristo Jesús, ¿cierto, hermanos? Ellos decían, ya, señores, vas a restaurar el reino de Israel ahora. Y el día de hoy han transcurrido 2000 años, vamos a redondearlo así, 2000 años desde que Cristo se fue. Y lo que vimos, Él prometió, va a regresar, así como fue al cielo. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, viene una vez más aquí a la tierra. No es Hollywood, no es fantasía, no es religión, es la realidad. No es nada más para empatar a la gente. Jesucristo es el Hijo de Dios y va a volver. Pero nosotros también, a los cristianos, a veces, tal vez muy dentro del corazón, quisiéramos saber hasta cuándo, Señor. ¿Cuándo Jesucristo establecerá su reino aquí en la tierra? Los tiempos que vivimos son en verdad caóticos. Miren cómo está el mundo. Miren cómo está el ser humano. Miren lo que es capaz de hacer el ser humano. Cosas que tal vez nunca jamás una persona pensaría que el ser humano es capaz de hacer. Y les digo honestamente, hermano, al ser humano no se le compara con un animal. Eso es un error, ¿no? Digan, como un animal. No, eso es ofensa a los animales. Recuerden, eso es ofensivo para los animales. El comportamiento del ser humano está llegando a ser asqueroso, monstruoso. Hace cosas horripilantes, cosas que a veces nos dejan en shock. Y a veces, por escucharla, hermanos, no queremos ni siquiera oír. No queremos oír. Hablaba con mi esposa en esta semana acerca de países, y la mera verdad lo digo. Hay un libro que se llama The Legalization of Morality, la legalización de la moralidad. Y leí algo, hermanos, que es real. Algunos no lo van a soportar, pero es comer sopa de fetos humanos. Ok, yo sabía esa expresión, hermano. ¡Wow! Entonces, seguir hablando del tema y ver fotografías y reportajes de lo que es real, capaz de hacer el ser humano, eso da ganas de vomitar, hermano. Eso no lo quiere. A veces el ser humano no me hables de eso, porque eso no puede ser. Sí puede ser, porque el ser humano es así de perverso. Y tal vez vamos a ver cosas peores de las que estamos viendo el día de hoy. Si pensamos de que ya hemos visto suficiente cosas asquerosas, no. Tal vez no hemos visto. Porque de alguna manera Dios, por medio de los cristianos, tiene aquí al Espíritu Santo en la tierra, y por eso la maldad se está refrenando, hermanos. Pero los tiempos que vivimos son difíciles. Mucha gente vive alarmada continuamente cuando ve la situación de este mundo. Guerras,
¿cierto? Guerras, rumores de guerra, amenazas de una tercera guerra mundial, terremotos, epidemias, grandes incendios, hermanos, gran número de asesinatos, asesinatos por medio del secuestro, asesinatos por medio del aborto, asesinatos por medio de tráfico humano, de órganos humanos. Y no es extraño que muchos cristianos desean que Jesucristo establezca ya su reino una vez más. Maranata quiere decir, hermanos, ven Señor Jesús, Maranata. Ven Señor Jesús, pero el Señor en su gracia y en su misericordia está retardando su promesa. Si ya Cristo hubiera regresado, millones de seres humanos iban a estar perdidos y hacia la condenación. El apóstol Pedro lo dice, ¿cierto? Los burladores siempre se han burlado. Ustedes dicen que Cristo viene, ¿hasta cuándo? Pues ¿desde cuándo están diciendo que viene y viene y no viene? El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con la humanidad, con la raza humana, porque no quiere que ninguno se vaya a la condenación, hermanos, sino quiere que todos se arrepientan, y por eso el Señor en su misericordia está retrasando su venida. Este deseo de saber el día, la hora, la fecha del regreso de Jesucristo, tristemente ha llevado a mucha gente al engaño, al error. Ustedes saben, hay sectas falsas, religiones falsas que han puesto fecha de la segunda venida de Cristo y han fracasado porque todavía no ha venido. Y la han cambiado y han vuelto a fracasar, y la han vuelto a cambiar y la han vuelto a fracasar, y después le cambian el significado. Oh, sí, eso, Cristo sí vino, pero vino de una manera espiritual, nadie se le cuenta. se la saca de la manga, ¿no? Decimos nosotros. Pero no, hermanos, realmente, en verdad sería muy bueno el saber cuándo de la segunda venida de Cristo, pero Dios no nos los quiso revelar. No quiso revelarlo. Con toda seguridad, Dios tiene razón. Y yo estuve pensando que si supiéramos cuándo Cristo viene, no creo que nos afectaría muy bien, ¿verdad? De que si supiéramos a tal día, 5 años en el futuro, 5 años, tal día, tal hora. Entonces los cristianos iban probablemente a aflojar, y ya cuando se acercara todo, entonces ahí, apúrense, ahora sí, pórtense bien porque ya Cristo viene. Entonces vean, el versículo 7 les dijo: a ustedes no les saben, a ustedes no les saben, ese no es su asunto, en otras palabras, hermanos. El versículo 7: no os toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esa fue la respuesta de Cristo Jesús. No nos toca a nosotros saber ni la hora, ni las épocas o los tiempos, cuándo va a venir Cristo Jesús. Simplemente dejemos eso en las manos de Dios. Él sabe cuándo, ¿cierto? ¿Ustedes creen que Dios sabe cuándo va a ser la segunda venida de Cristo? Absolutamente. Dios lo sabe. Bueno, dejemos eso. Es asunto de Dios, no es asunto de nosotros. Nosotros nos debemos de concentrar en lo que Dios espera de nosotros ahora, mientras todavía Cristo no viene. Pero nos basta saber que es un hecho de que va a suceder. Es algo garantizado. La segunda venida de Cristo no es una probabilidad. No es una doctrina nada más así no, es un evento que está por suceder, y es la esperanza. Estamos esperando la segunda venida de Cristo Jesús, y esa esperanza no es I wish, I hope, que ojalá y venga Cristo. No, va a venir, nada más que no sabemos el momento en que va a suceder esa segunda venida de Cristo Jesús. Pero, miren el versículo 8, pero recibirán poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, vean ese versículo. Dios, o Cristo aquí habla a sus discípulos de recibir poder. En ese tiempo los apóstoles tal vez tenían el deseo de hablar a otros del Evangelio, de la resurrección de Cristo. Evangelio quiere decir buenas noticias, y en el contexto de la Biblia, buenas noticias de salvación de la raza humana. Los apóstoles querían hablar ya a los demás acerca de que Cristo en verdad resucitó de los muertos, porque lo acababan de ver, lo vieron más o menos 40 días. Después de la resurrección de Cristo, estuvo 40 días en la tierra todavía antes de irse. Ellos estaban convencidos de que Cristo en verdad era el Hijo del Dios verdadero, que había estado muerto 3 días y que había resucitado de entre los muertos. Entonces la realidad es que
que Cristo puede venir en cualquier momento. Y quiero irme un poquito para atrás, hermanos. Hay un pasaje en la Biblia que Cristo habló de las 10 vírgenes, no sé, los que ya lo han leído, y habla de 10 vírgenes. Dice que 5 eran mujeres prudentes y sensatas, y 5 de ellas eran insensatas. Las 5 sensatas se prepararon con sus lámparas y agarraron aceite extra. La manera que sucedía era de que la mujer virgen, que ya estaba comprometida, no sabía cuándo el esposo iba a venir por ella y llevársela para vivir ya juntos como un matrimonio. Entonces se tenían que estar preparadas, porque venía generalmente en las noches. 5 se prepararon, agarraron sus lámparas y agarraron aceite extra. Por si, cierto, es en preparación. Pero 5 nada más agarraron sus lámparas. Y cuando estaban dormidas a la medianoche se gritó, alguien gritó, ahí viene el novio, el esposo. Y se levantaron todas, pero las que no agarraron, o sea, no estaban preparadas, no tomaron aceite, se les acabó. Y le empezaron a decir a las que tenían el aceite extra, dennos aceite de ustedes para que nuestras lámparas no se nos apaguen. ¿Saben cuál fue la respuesta de las que estaban preparadas? Dice, miren, para que no nos falten a nosotros ni a ustedes, mejor vayan y compren el aceite ustedes. Pero cuando fueron a comprar aceite, vino el esposo y se quedaron sin casarse, sin el esposo. ¿Qué cosa es lo que Cristo nos está diciendo? Miren, hermano, velen pues, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tienes que estar preparado. Que Satanás no nos engañe, hermanos y hermanas. Que porque no viene y porque miren cómo está todo, que Cristo no va a venir. Tenemos que estar preparados. El evento que está por suceder, de acuerdo a las Escrituras, se llama el arrebatamiento de la iglesia. De un momento, en un abrir y cerrar de ojos, todos los hijos de Dios, los cristianos verdaderos, vamos a desaparecer del planeta Tierra. Solamente van a quedar los seres humanos que no se arrepintieron y que rechazaron su único medio de salvación, que es Cristo Jesús. Todas las religiones del mundo van a quedar aquí, porque ninguna religión en el mundo salva. Y como lo ha dicho el pastor Roberto una vez más, ni el cristianismo salva si lo tomas como una nueva religión. Salva el Hijo de Dios. Salva a Jesucristo, una persona viva, real, es el Hijo de Dios, y Él tiene poder para salvar, y Él es el único que salva. Entonces, volviendo ahora sí al versículo 8, hermanos, les habló de poder. El Señor sabía que sus discípulos no tenían el poder del Espíritu Santo y que lo necesitarían para poder cumplir lo que Cristo les iba a encargar. Entonces, podemos ver que cuando el ser humano es bautizado con el Espíritu Santo, recibe el poder de Dios. Porque ahí la Biblia, están poniendo, vean la Biblia, dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. No Espíritu Santo, no poder de Dios. No Espíritu Santo, no regeneración, aunque sea sincero como un ataque al corazón, dijeron hermanos. Sí, puedes ser lo más sincero y tener fe, pero si no recibes el Espíritu Santo de Dios, no eres salvo, no puedes ser regenerado, no puedes ser regenerada. Lo único que te queda es échale ganas y haz lo mejor que puedas. Y a esa persona le digo, Dios te bendiga, porque realmente no vas a poder, no se puede, no hay cambio. Y la palabra poder aquí es dunamis, que viene de nuestra palabra dinamita, pero el Espíritu Santo no es poder destructivo, como la dinamita literal que se está usando el día de hoy. El poder de Dios o la dinamita de Dios es poder para salvación, poder para transformar seres humanos, poder para transformar a esos individuos que se arrepienten. Hermanos, no Espíritu Santo, no poder. Es inútil querer hacer la obra de Dios sin el poder de Dios. Es inútil querer ver cambios genuinos de comportamiento y de actitudes en la persona
si no tiene el poder de Dios? Es por demás. Y claro, el ser humano puede hacer cambios, como lo dije hace rato, en su propia fuerza, pero eso no es el poder de Dios, y no se necesita el poder de Dios para dar información acerca de la doctrina cristiana. O sea, lo que estoy diciendo es para evangelizar, para hablar de Cristo, no necesitas el poder del Espíritu Santo para hablar. Cualquiera puede hacer eso, nada más lee la Biblia y dice, bueno, el Evangelio es esto, nada más. El mensaje, cuando se habla nada más de Cristo, sin el poder del Espíritu Santo, va de cabeza a cabeza. Transmitimos información, nada más conocimiento. La buena noticia del Evangelio es que Jesucristo, que todo cristiano ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, todo verdadero cristiano tiene el poder de Dios en su vida. Todo ser humano que se ha arrepentido ha sido bautizado por el poder del Espíritu Santo de Dios, y por eso tiene todo lo que necesita para vivir una nueva vida. La vida que Dios espera que vivamos, la vida abundante. Recuerdan que Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia, verdadera vida, una vida plena. Esta entonces es la diferencia que existe entre los cristianos verdaderos, genuinos, y los cristianos, hermanos, si podemos llamar eso, y es la verdad, que no han sido regenerados. Porque el día de hoy la palabra cristiano dice, ¿qué es ser un cristiano? Bueno, mucha gente lo está definiendo a su manera nada más, pero nosotros no podemos inventar quién es un verdadero cristiano. Podemos juzgar bíblicamente, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces hacemos bien en ir a la palabra de Dios para encontrar eso. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es un ser humano que se ha arrepentido verdaderamente, ha hecho a un lado todo lo que tal vez le han enseñado, toda la religión en la que creció, los buenos consejos de papá o de mamá, y pone a Jesucristo como el Hijo de Dios en su corazón. Se arrepiente y clama a Dios y le dice, Señor, por favor, sálvame. Padre, por favor, bautízame con tu Espíritu Santo. Regenérame, Dios, me arrepiento. El día de hoy yo confieso con mi boca que Jesucristo es tu Hijo, el Hijo de Dios. Creo en lo profundo de mi corazón que no hay salvación aparte de Cristo Jesús. Regenérame, Señor, bautízame, hazme una nueva creación. Cuando uno lo hace con honestidad, prepárate, porque es imposible que no veas cambios en tu vida. Y lo más precioso en el ser humano, cuando hablo de cambio, hermano, de actitudes, de comportamiento, ¿saben? Lo más precioso es cuando un familiar que te ha conocido por muchos años reconoce que tú estás cambiando. Sobre todo si es la esposa la que te dice, varón, hombre, si tu esposa dice, estás cambiando mucho, has cambiado mucho, bien, para bien, gracias al Señor. Y sobre todo si es el esposo que le dice a la esposa, ¿cierto? Porque ¿quién conoce mejor a la esposa? ¿Quién? Aparte de Dios. No el papá, no la mamá, no los hermanos, no los primos, no los hijos. El que conoce mejor a la esposa, aparte de Dios, es el esposo. Entonces, si el esposo es mujer, te dice, mi amor, estás cambiando mucho, has cambiado mucho, o observa que tal vez no quiera decírtelo, pero mi esposa ha cambiado mucho. Gloria al Señor, porque eso se supone que suceda cuando el Espíritu Santo ha venido a regenerar al ser humano. Pero es importante notar que dicho poder de Dios que nos ha dado por el Espíritu Santo, escuchen, vamos al texto, Hechos 1:8, el texto que estamos meditando. Ese poder, porque la palabra poder generalmente nos puede el enemigo llevar a ideas equivocadas. Poder, poder, y pensamos que es poder para hacer milagros, ¿cierto? Para que te caiga oro del cielo, escarcha, un diente de oro,
los ojos de los ciegos que se abren, ese cojo que se levante, resucitar muertos, echar fuera demonios, hablar en lengua, etc. El hablar de poder puede llevar al ser humano a ese pensamiento, porque habla de poder, pero gracias a Dios tenemos la Biblia, ¿cierto? Gracias al Señor que Dios nos dejó su palabra para que no caigamos en el error. El día de hoy existe un gran error entre los cristianos, porque al hablar de poder inmediatamente lo identifica con cosas maravillosas, extraordinarias. Hermano, no estoy diciendo que Dios no hace obras de poder el día de hoy. ¿Sana Dios enfermos? 100%, absolutamente. El día de hoy, ¿puede Dios resucitar a un muerto si Él así lo quiere? Absolutamente. Pues, ¿quién es Dios, hermanos? ¿Puede Dios sanar a gente que nació ciega? Claro que Dios puede hacer esas cosas. No estoy diciendo que ni oremos por eso y que Dios no puede, porque necesitamos orar. Pero eso lo hace Dios de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su soberanía. No es la manera normal, eso no es normativo para el día de hoy que los cristianos lo vivamos. Miren, y digo esto porque oímos de personas que hablan de que Dios les habló. Dios me dijo, ¿cierto? Dios me habló y oí la voz de Dios que me dijo. Hermanos, rásquense la cabeza y tengan cuidado con personas que hacen ese tipo de declaraciones. Pero miren el versículo 8, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero miren, dice, y me serán testigos. ¿Se dan cuenta, hermano? Y me serán testigos. Entonces, para ser testigos de la realidad de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado que ha venido a vivir en el ser humano. ¿Estamos comprendiendo? Van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos. Para eso es el poder de Dios, para ser testigos de Jesucristo. ¿Saben cuál es la palabra donde dice, hermanos, testigos? En el texto original es mártires. Literalmente del texto griego, hermanos, mártires, me serán mártires. Eso es un testigo ocular, mártires. Ahora, un mártir, hermanos, es una persona que sufre y muere por causa de su fe, que escoge el sufrimiento a negar su fe. ¿Entienden? Que permite que lo maten, que le quiten la vida, pero no niega su fe. Ese es un mártir. Y cuando el Señor Jesucristo dice que vamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, dice, y me van a ser mártires o me van a ser testigos. Soy testigo de Cristo cuando confieso a Jesucristo como el Hijo de Dios delante del mundo sin avergonzarme. Soy testigo de Cristo cuando afirmo y defiendo las verdades doctrinales y morales de la palabra de Dios y las defiendo